Hay historias que parecen destinadas a perderse en el olvido, enterradas bajo las arenas del tiempo como tantas ruinas del antiguo cercano Oriente. Pero algunas se niegan a desaparecer. La historia de los moabitas es una de ellas, y comienza con un escándalo que haría sonrojar incluso a los guionistas de las telenovelas más audaces. Imaginen por un momento una noche en las colinas cercanas a Zoar, poco después de que las llamas hubieran consumido las ciudades de Sodoma y Gomorra. Un hombre llamado Lot y sus dos hijas se refugian en una cueva, traumatizados por la destrucción que acaban de presenciar. Lo que sucedería esa noche cambiaría la historia del cercano Oriente para siempre. Para entender verdaderamente la historia de los moabitas, debemos transportarnos a un momento específico en la historia del cercano Oriente Antiguo, aproximadamente en el siglo XIX a.C. El mundo estaba experimentando transformaciones profundas. Las ciudades-estado sumerias estaban en declive, el imperio acadio había caído y nuevos poderes emergían en la región. Es en este contexto de cambio y turbulencia donde se desarrolla la historia de los orígenes moabitas. La narrativa comienza en las ruinas humeantes de lo que alguna vez fueron las prósperas ciudades de Sodoma y Gomorra. Las fuentes arqueológicas sugieren que esta región, en la cuenca sur del Mar Muerto, experimentó una serie de desastres naturales durante este período, posiblemente incluyendo terremotos y liberaciones de gases naturales que podrían haber provocado incendios devastadores. Esta evidencia científica coincide sorprendentemente con el relato bíblico de la destrucción de estas ciudades. El drama que da origen a los moabitas se desarrolla en una cueva en las montañas cercanas a Zoar. Lot, sobrino del patriarca Abraham, había perdido todo: su hogar, sus posesiones, incluso a su esposa, convertida en una columna de sal según el relato bíblico. Solo le quedaban sus dos hijas y juntos se refugiaron en las alturas, temerosos de permanecer en Zoar. Lo que sucede a continuación es uno de los episodios más controvertidos del Génesis. Las hijas de Lot, convencidas de que el mundo que conocían había llegado a su fin y que no quedaban más hombres sobre la tierra, toman una decisión drástica. Durante 2 noches consecutivas, embriagan a su padre y una tras otra conciben hijos con él. De estas uniones nacerían Moab y Ben-Ammi, los futuros padres de los pueblos moabita y amonita respectivamente. Este relato, lejos de ser una simple anécdota escandalosa, nos revela mucho sobre las concepciones morales y las preocupaciones de la época. La necesidad de preservar el linaje, incluso a costa de tabúes fundamentales, era una preocupación real en las sociedades antiguas. El texto no emite un juicio moral explícito sobre las acciones de las hijas de Lot, lo que ha llevado a siglos de debate entre estudiosos y teólogos. El nombre Moab mismo es un testimonio perdurable de este origen único. Derivado del hebreo Meav, significa literalmente del padre. Esta etimología no solo recuerda el origen incestuoso del pueblo, sino que también sugiere una compleja red de significados culturales y políticos. Los nombres en el mundo antiguo no eran simples etiquetas, eran declaraciones de identidad y destino. Que un pueblo decidiera mantener un nombre que recordaba constantemente sus orígenes controversiales sugiere una mentalidad única. Los moabitas parecen haber transformado lo que podría haber sido una marca de vergüenza en un símbolo de distinción y supervivencia. La transformación de los moabitas de una familia a una tribu y de una tribu a una nación es una historia fascinante de adaptación y perseverancia.
Los registros arqueológicos nos muestran que esta transición ocurrió gradualmente durante varios siglos, probablemente entre los siglos XIV y XII antes de Cristo. Los primeros moabitas eran pastores nómadas que vagaban por el desierto sirio-arábigo siguiendo patrones de migración estacional en busca de pastos para sus rebaños. Su decisión de establecerse en las tierras altas al este del Mar Muerto fue un movimiento estratégico brillante. Esta región, aunque desafiante para la agricultura, ofrecía ventajas cruciales: agua relativamente abundante, tierras defendibles y, lo más importante, control sobre las rutas comerciales. El texto bíblico menciona que cuando los moabitas llegaron a esta región, tuvieron que desplazar a un pueblo conocido como los semitas, descritos como gigantes. Los hallazgos arqueológicos confirman que la región estaba previamente habitada, aunque los detalles exactos de este desplazamiento siguen siendo objeto de debate académico. Lo verdaderamente fascinante de los moabitas es cómo construyeron su identidad nacional. A diferencia de otros pueblos que intentaban ocultar o reescribir aspectos controversiales de su historia, los moabitas parecen haber integrado su origen único en su narrativa nacional. Los estudios etnográficos y arqueológicos revelan que los moabitas desarrollaron una cultura distintiva que combinaba elementos de varias tradiciones. Su cerámica muestra influencias tanto del norte de Arabia como de Canaán. Su sistema de escritura, como se ve en la posterior estela de Mesha, estaba relacionado con la escritura fenicia, pero mantenía características únicas. Esta capacidad de síntesis cultural se reflejaba también en su organización social. Desarrollaron un sistema tribal flexible, pero efectivo, que más tarde evolucionaría hacia una monarquía. Las excavaciones en sitios como Dibán y Kir de Moab muestran una sociedad cada vez más sofisticada, con arquitectura monumental, sistemas de irrigación avanzados y una economía diversificada. Los primeros asentamientos moabitas revelan una planificación cuidadosa. Eligieron ubicaciones estratégicas que combinaban defensibilidad natural con acceso a recursos vitales. Ciudades como Dibón, moderna Dibán, se construyeron en colinas que dominaban el paisaje circundante con sistemas de fortificación que aprovechaban la topografía natural. La arqueología nos muestra que estas primeras ciudades moabitas no surgieron de la nada. Hay evidencia de una evolución gradual desde pequeños asentamientos agrícolas hasta centros urbanos más grandes. Los patrones de construcción sugieren una sociedad que aprendía y se adaptaba constantemente, incorporando técnicas arquitectónicas de sus vecinos, pero adaptándolas a sus propias necesidades. El origen controvertido de los moabitas, lejos de ser una desventaja, parece haber contribuido a formar un pueblo resiliente y pragmático. Su capacidad para prosperar en condiciones adversas, su habilidad para adaptar influencias externas sin perder su identidad distintiva y su disposición a enfrentar su historia directamente, son características que definirían su desarrollo como nación. La historia de los orígenes moabitas nos recuerda que las grandes civilizaciones no siempre surgen de circunstancias ideales. A veces es precisamente la adversidad y la controversia lo que forja los caracteres más fuertes y las culturas más resilientes. Los moabitas no solo sobrevivieron a su origen escandaloso, lo transformaron en el fundamento de una identidad nacional única, que dejaría una marca indeleble en la historia del cercano Oriente Antiguo. Su legado nos enseña que lo que importa no es tanto el origen de un pueblo, sino lo que ese pueblo
decide hacer con su historia. Los moabitas eligieron no escapar de su pasado, sino construir sobre él, creando una civilización que sería recordada no por el escándalo de sus orígenes, sino por sus logros y su influencia duradera en la región. La historia de los moabitas no se puede separar del territorio que habitaron. Su tierra, con sus mesetas elevadas y valles profundos, fue testigo de sus logros y desafíos. Ubicada al este del Jordán, Moab no solo ofrecía un hogar seguro, sino también una posición privilegiada en las rutas comerciales de la región. Veamos en detalle qué caracterizó a esta tierra y cómo moldeó la vida de los moabitas. Moab se extendía entre el Wadi Arnon al norte y el Wadi Sered al sur, delimitando su territorio principal. Esta meseta elevada, ubicada a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, ofrecía un panorama imponente hacia el Mar Muerto al oeste y el desierto arábigo al este. Las mesetas no solo proporcionaban protección natural contra invasores, sino también tierras fértiles para la agricultura. Estas tierras fértiles permitían el cultivo en abundancia y aseguraban la supervivencia de su población, incluso en tiempos de adversidad. La ubicación estratégica de Moab la convertía en un corredor crucial para las rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia. Caravanas de comerciantes transitaban por su territorio llevando especias, textiles y metales preciosos y dejando en su camino influencias culturales y económicas que enriquecían a los moabitas. Las rutas no solo traían bienes, sino también ideas, que se incorporaban a la vida cotidiana y fortalecían su identidad cultural. La agricultura fue el pilar de la economía moabita. Los cultivos de trigo, cebada, higos y viñedos prosperaban en las laderas de sus colinas y mesetas, gracias a un cuidadoso aprovechamiento de los recursos hídricos. La producción de vino y aceite de oliva no solo abastecía a la población local, sino que también generaba excedentes para el comercio. Estos productos eran muy apreciados en las ciudades vecinas y permitían a los moabitas mantener una economía activa y conectada. La ganadería ovina también desempeñó un papel clave. Los moabitas eran conocidos por sus ovejas, cuya lana y leche eran productos altamente valorados en los mercados de la región. Los pastores guiaban sus rebaños por las colinas, adaptándose a las estaciones y asegurando el bienestar de sus animales. Además, el comercio de sal y minerales extraídos del Mar Muerto consolidó su reputación como un pueblo emprendedor. Este comercio les proporcionaba no solo recursos económicos, sino también alianzas estratégicas con otras naciones. Los moabitas dejaron su huella en el paisaje a través de la construcción de ciudades fortificadas como Dibón y Kir Hareset. Estas urbes no solo servían como centros administrativos y religiosos, sino también como baluartes defensivos contra invasiones extranjeras. Las fortificaciones de piedra que rodeaban estas ciudades eran símbolo de poder y de una planificación minuciosa para proteger a su población. Dibón, la capital, era el corazón político y cultural de Moab. Sus murallas de piedra, templos dedicados a Quemos y residencias bien planificadas reflejan una sociedad organizada y próspera. Era un lugar donde se discutían estrategias políticas y se realizaban ceremonias religiosas que reafirmaban la identidad nacional. Kir Hareset, conocida también como Kir de Moab, era famosa por sus fortificaciones y su papel estratégico en la defensa del reino.
Esta ciudad también servía como punto de intercambio comercial y cultural con las regiones circundantes. La planificación urbana de estas ciudades demuestra una comprensión avanzada de la arquitectura y la ingeniería. Las calles estaban diseñadas para facilitar el transporte de mercancías, mientras que los sistemas de almacenamiento y distribución de agua garantizaban la sostenibilidad en tiempos de sequía o asedio. Los moabitas se adelantaron a su tiempo al crear estructuras que combinaban funcionalidad con durabilidad, reflejo de su capacidad para adaptarse y prosperar. En resumen, la tierra de Moab fue mucho más que un escenario para los eventos históricos de los moabitas. Fue un actor fundamental que moldeó su cultura, economía y legado. Desde sus mesetas fértiles hasta sus fortalezas imponentes, Moab se alzó como un testimonio del ingenio y la resiliencia de su pueblo. Estas características no solo garantizaron su supervivencia, sino que también les permitieron influir significativamente en la historia del cercano Oriente. El vínculo entre los moabitas y los israelitas estuvo marcado por una compleja mezcla de tensión, cooperación y antagonismo que se extendió a lo largo de los siglos. Ambos pueblos compartieron fronteras, pero sus interacciones oscilaron entre conflictos armados y alianzas ocasionales. Este capítulo explorará en profundidad los momentos clave que definieron su relación. Los primeros encuentros entre moabitas e israelitas están narrados en los textos bíblicos, comenzando con el éxodo de Egipto. En Números 22 se relata cómo los moabitas, liderados por el rey Balac, se sintieron amenazados por el avance del pueblo israelita a través de su territorio. En lugar de ofrecer hospitalidad, los moabitas se rehusaron a permitirles el paso y buscaron activamente maldecir a Israel. Para lograr su objetivo, Balac contrató a Balaam, un profeta famoso por sus bendiciones y maldiciones. Sin embargo, en un giro inesperado, Balaam no solo se negó a maldecir a Israel, sino que proclamó bendiciones sobre ellos, declarando la voluntad de Yahvé. Este episodio no solo marcó el inicio de las tensiones entre ambos pueblos, sino que también subrayó la importancia de la intervención divina en las narrativas bíblicas. Las tensiones iniciales dieron paso a numerosos enfrentamientos a lo largo de los siglos. Durante el periodo de los jueces, los moabitas, liderados por el rey Eglón, sometieron a los israelitas a un periodo de dominación. Este dominio terminó cuando Ehud, un juez israelita, lideró un levantamiento exitoso que devolvió la libertad a su pueblo. En épocas posteriores, los reyes de Israel como Saúl y David también se enfrentaron a los moabitas. David, en particular, tuvo una relación ambivalente con ellos. Por un lado, buscó refugio para su familia entre los moabitas durante su huida de Saúl. Por otro lado, los derrotó en batalla y los sometió al pago de tributos. Uno de los episodios más significativos ocurrió tras la muerte del rey Ahab de Israel, cuando Mesha, el rey de Moab, lideró una revuelta exitosa contra el dominio israelita. La estela de Mesha documenta esta rebelión y celebra las victorias militares y la restauración de la independencia moabita, subrayando la determinación de este pueblo por preservar su autonomía. A pesar de los conflictos, también hubo momentos de interacción cultural y lazos familiares entre ambos pueblos. Un ejemplo destacado es la historia de Ruth, una mujer moabita que, tras enviudar, decidió permanecer junto a su suegra israelita,
Noemí. Su lealtad y fe la llevaron a casarse con Boaz, un pariente cercano de Noemí, convirtiéndose así en la bisabuela del rey David. Este relato no solo resalta la capacidad de los moabitas para integrarse en la sociedad israelita, sino que también subraya los lazos que trascendían las fronteras culturales y religiosas. Historias como la de Ruth y Orfa demuestran que, a pesar de las hostilidades, también hubo momentos de unidad y cooperación. En conjunto, la relación entre moabitas e israelitas es un reflejo de las complejidades de la convivencia entre naciones vecinas. Sus interacciones, marcadas por el conflicto y la alianza, dejaron una huella imborrable en la historia del cercano Oriente. La religión y la cultura de los moabitas fueron elementos centrales que definieron su identidad como pueblo. Desde la adoración a Quemos, su dios nacional, hasta las influencias artísticas que absorbieron de las civilizaciones vecinas, los moabitas desarrollaron una rica tradición que combina elementos propios y adoptados. En este capítulo exploraremos los aspectos más destacados de su religión y cultura. En el corazón de la religión moabita estaba Quemos, el dios nacional asociado con la guerra y la soberanía. Este dios ocupaba un lugar central en la vida política y espiritual del pueblo, siendo frecuentemente invocado en momentos de conflicto. La estela de Mesha ofrece testimonio directo de cómo Quemos era considerado responsable de las victorias militares y del bienestar del reino. Los moabitas construyeron numerosos altares y lugares altos donde realizaban sacrificios en honor a Quemos. Algunos relatos sugieren que estas ofrendas incluían animales y, en ocasiones, humanos, aunque este último aspecto sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos. Lo que queda claro es que la religión moabita estaba profundamente entrelazada con su estructura social y política, reforzando la unidad del pueblo bajo un culto común. La posición geográfica de Moab favoreció el contacto con otras culturas, lo que enriqueció su tradición religiosa y artística. Los moabitas adoptaron elementos de los cananeos, egipcios y mesopotámicos, integrándolos en sus propios ritos y creencias. Por ejemplo, algunos sellos y figurillas encontrados en Moab muestran influencias artísticas que reflejan estilos egipcios y mesopotámicos, indicando un intercambio cultural activo. Estos intercambios también se reflejaron en sus prácticas funerarias y en la representación de sus deidades. La adaptación y adopción de elementos externos no solo fortalecieron la identidad moabita, sino que también demostraron su capacidad para interactuar y aprender de las culturas vecinas. La expresión artística de los moabitas abarcó desde la creación de objetos cotidianos hasta monumentos de importancia histórica. Entre los hallazgos más notables están las figurillas de cerámica y los sellos cilíndricos que representan escenas de la vida diaria y simbolismo religioso. Estas piezas no solo tienen valor estético, sino que también ofrecen información valiosa sobre las creencias y prácticas moabitas. En cuanto a la literatura, la estela de Mesha se erige como el ejemplo más destacado. Este monumento de piedra, inscrito en idioma moabita, documenta las victorias militares de Mesha y su devoción a Quemos. Más allá de su contenido histórico, la estela representa un hito en la escritura semítica y un testimonio del nivel de desarrollo cultural de los moabitas. La religión y la cultura de los moabitas reflejan una civilización vibrante y dinámica que supo adaptarse y florecer en un entorno desafiante.
Desde sus ritos religiosos hasta sus logros artísticos, los moabitas dejaron un legado que sigue fascinando a estudiosos y arqueólogos de todo el mundo. La estela de Mesha, también conocida como la piedra moabita, es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes para comprender la historia de Moab y sus relaciones con las civilizaciones vecinas. Este artefacto, hallado en 1868 en la antigua ciudad de Dibón, actual Diván, en Jordania, mide aproximadamente 1,15 metros de alto y está confeccionado en basalto negro. Su inscripción, redactada en idioma moabita y utilizando caracteres similares al hebreo antiguo, consta de 34 líneas que narran los logros del rey Mesha durante el siglo IX a.C. El texto de la estela no solo celebra las victorias militares de Mesha, sino que también documenta proyectos de infraestructura como la construcción de cisternas, templos y ciudades. Estos logros son presentados como un acto de devoción al dios Quemos, el principal deidad moabita, a quien Mesha atribuye su éxito. La pieza no solo ofrece una ventana a la historia de Moab, sino también al papel de la religión en su estructura política y cultural. Además, el nivel de detalle en la inscripción permite reconstruir aspectos clave de la lengua moabita, una rama del grupo semítico noroeste. La estela de Mesha representa un testimonio único sobre la independencia de Moab del dominio israelita. En sus líneas, el rey detalla cómo reconquistó ciudades que habían estado bajo control de Israel, como Atarot y Nebo, y cómo éstas fueron dedicadas a Quemos en señal de agradecimiento. Este relato contrasta con la narrativa bíblica de 2 Reyes 3, donde la rebelión de Mesha es descrita como una afrenta al reino de Israel. Otro aspecto crucial de la estela es la referencia extrabíblica al Dios de Israel y a la casa de Omri, la dinastía que gobernó Israel durante esta época. Estas menciones ofrecen una validación externa de los relatos bíblicos, al mismo tiempo que reflejan la compleja interacción entre los dos reinos. La importancia de estos eventos se extiende más allá del ámbito religioso, ya que también revelan las tensiones geopolíticas y culturales que definieron la región. La estela también destaca la capacidad de los moabitas para aprovechar su geografía y recursos para desafiar a un poder superior. Las ciudades mencionadas, como Dibón y Horonaim, eran centros estratégicos para el comercio y la defensa. La narrativa de Mesha pone de manifiesto cómo las rivalidades entre Moab e Israel estaban profundamente enraizadas en disputas por el control de estas áreas clave. La estela de Mesha también es significativa porque contiene la mención más antigua conocida del nombre divino Yahweh fuera de la Biblia. Este detalle subraya la importancia de Moab como un escenario clave para los eventos que moldearon las narrativas del Antiguo Testamento. Además, la referencia a la casa de Omri señala la influencia de esta dinastía israelita en la región y su lucha por mantener el control sobre territorios como Moab. La perspectiva presentada en la estela ofrece un contrapunto a las narrativas bíblicas, donde los moabitas son a menudo retratados como enemigos de Israel. Para los moabitas, sin embargo, estas luchas eran vistas como actos de afirmación nacional y religiosa, con Quemos guiando sus victorias. La representación de los israelitas como opresores y de Mesha como liberador es un testimonio del poder de la memoria histórica para moldear la identidad de un pueblo.
Desde su descubrimiento, la estela ha sido objeto de numerosos estudios que han ampliado nuestro entendimiento de la lengua y cultura moabitas. El idioma moabita, una variante del cananeo, comparte muchas similitudes con el hebreo bíblico, pero también posee características únicas que subrayan la identidad independiente de Moab. Por ejemplo, el uso de expresiones religiosas y políticas en la estela refleja una sociedad profundamente influenciada por su religión, pero también con una visión pragmática de la política y la guerra. El contexto arqueológico de Dibón también ha proporcionado evidencia adicional sobre la importancia de esta ciudad como centro administrativo y religioso. Los restos de fortificaciones, cisternas y templos corroboran las descripciones de la estela y ofrecen un panorama más completo de la vida en Moab durante el reinado de Mesha. Este registro material complementa el texto de la estela y refuerza su autenticidad como fuente histórica. La estela de Mesha es mucho más que un simple registro de conquistas. Es un testimonio de un pueblo que luchó por su independencia y su identidad en un mundo dominado por grandes potencias. Este artefacto simboliza la capacidad de los moabitas para escribir su propia historia, desafiando las narrativas externas y dejando un legado que, siglos después, sigue siendo objeto de estudio y admiración. Con cada palabra inscrita en su superficie, la estela reafirma el poder de la memoria histórica como herramienta de resistencia y trascendencia cultural. La historia de Ruth, tal como se narra en el Antiguo Testamento, es una de las más conmovedoras de la literatura bíblica. Ruth era una joven moabita que, tras enviudar, eligió acompañar a su suegra Noemí de regreso a Israel, renunciando a su tierra y sus dioses. Su declaración de lealtad a Noemí y al Dios de Israel es uno de los pasajes más memorables de las Escrituras. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. El viaje de Ruth no fue fácil. Dejar su hogar en Moab significaba renunciar a la seguridad de su tierra natal y enfrentar una vida incierta en un lugar donde los moabitas eran vistos con recelo. En Israel, Ruth trabajó arduamente recogiendo espigas en los campos de Boaz, un pariente lejano de Noemí. Su dedicación y humildad llamaron la atención de Boaz, quien reconoció su bondad y devoción hacia su suegra. El matrimonio de Ruth con Boaz marcó un cambio significativo en su vida. Este acto no solo le proporcionó estabilidad, sino que también simbolizó la unión de dos culturas y la redención de una historia marcada por la pérdida y la adversidad. Ruth, una mujer extranjera y viuda, se convirtió en la bisabuela del rey David, dejando una marca indeleble en la historia de Israel. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús, como se registra en el Evangelio de Mateo, Mateo 1:5, es un testimonio de la universalidad del mensaje cristiano. Ruth, una extranjera, no solo fue aceptada en Israel, sino que se convirtió en un eslabón crucial en la cadena que condujo al nacimiento del Mesías. Esta conexión enfatiza cómo la gracia divina trasciende las barreras étnicas y culturales, integrando a los otros en el plan de salvación. La narrativa de Ruth también destaca la importancia del concepto de Goel o Redentor. Boaz actuó como el Redentor de Ruth, asegurando su futuro y restaurando su linaje. Este tema de la redención terrenal se convierte en un paralelismo directo con la redención espiritual que Jesús trajo al mundo. De Moab a Belén, el linaje de Ruth
conecta las historias de reconciliación y esperanza que culminan en el nacimiento del Salvador. Además, el papel de Ruth en la genealogía mesiánica también resalta la importancia de los valores que encarnó: fidelidad, trabajo duro y amor desinteresado. Estas virtudes la elevaron a una posición de honor, demostrando que las acciones individuales pueden tener un impacto duradero en la historia y la fe. Su inclusión en esta historia nos invita a reflexionar sobre el alcance del propósito divino, que abarca incluso a los considerados forasteros. El papel de Moab en la narrativa bíblica es un recordatorio de cómo Dios utiliza incluso a las naciones enemigas para cumplir sus propósitos. Aunque los moabitas son frecuentemente retratados como adversarios de Israel, la historia de Ruth revela una perspectiva diferente, un testimonio de cómo la redención puede surgir en los lugares más inesperados. Teológicamente, la inclusión de Ruth subraya la idea de que la gracia divina no está limitada por fronteras humanas. Moab, un pueblo nacido de circunstancias controvertidas y con una relación complicada con Israel, se convierte en un canal para la llegada del Salvador. Este contraste entre el conflicto histórico y la integración mesiánica resalta el poder de la reconciliación y la esperanza en la narrativa bíblica. Además, el mensaje de Ruth nos desafía a reconsiderar cómo las diferencias culturales y nacionales pueden convertirse en oportunidades para la gracia. Su historia ejemplifica que las fronteras humanas no son un obstáculo para el propósito divino y que la inclusión de Moab en el linaje de Jesús subraya la amplitud del alcance del amor de Dios. La historia de Ruth y su conexión con Jesús es un recordatorio del alcance universal del plan de Dios. Desde las colinas de Moab hasta la ciudad de Belén, esta narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo la fe, la lealtad y el amor pueden superar las divisiones y crear un legado eterno. La presencia de una mujer moabita en el linaje de Jesús nos desafía a ver la redención como un acto inclusivo capaz de transformar incluso las historias más improbables en testigos del poder divino. En última instancia, Ruth no solo representa a Moab en el linaje de Jesús, sino que también personifica el poder transformador de la fe y la fidelidad. Su historia nos recuerda que, en el plan divino, no existen los forasteros. Todos tienen un lugar en la historia de la redención. La decadencia de Moab comenzó con la expansión de los grandes imperios que dominaron el antiguo cercano oriente. Durante el siglo VIII a.C., el poderoso imperio asirio, bajo el liderazgo de Tiglat-Pileser III, incorporó Moab como estado vasallo. Los moabitas se vieron obligados a pagar tributos a cambio de protección, lo que marcó una pérdida significativa de su soberanía. Sin embargo, esta relación también trajo consigo influencias culturales y administrativas que moldearon la estructura interna del reino. Con la caída del dominio asirio, Moab pasó a estar bajo el control de Babilonia en el siglo VI a.C. Durante este período, la región sufrió constantes conflictos y desplazamientos poblacionales. Nabucodonosor II, conocido por sus campañas militares en Judá y otras regiones cercanas, también impactó a Moab, debilitando su capacidad de autogobierno. Finalmente, el ascenso del imperio persa en el siglo V a.C. trajo una nueva época de dominación. Aunque los persas implementaron una política de tolerancia cultural y religiosa,
Moab ya no era una entidad política independiente. Las influencias persas se pueden observar en los aspectos administrativos y comerciales, pero también consolidaron la asimilación gradual de Moab en el contexto más amplio del imperio. El proceso de asimilación cultural de Moab fue lento pero inevitable. Tras siglos de dominación extranjera, las identidades culturales y lingüísticas de los moabitas comenzaron a diluirse. La llegada de grupos árabes a la región contribuyó a esta desaparición, ya que las estructuras sociales y políticas tradicionales de Moab fueron reemplazadas por nuevas dinámicas tribales. Además, la influencia de religiones dominantes, como el zoroastrismo persa y más tarde el cristianismo, terminó por integrar a Moab en un panorama cultural diferente. Aunque algunos elementos de su religión y tradiciones pudieron haber sobrevivido de forma local, Moab dejó de existir como una nación identificable. Este proceso ilustra cómo las fuerzas externas y los cambios internos pueden conducir a la transformación total de una civilización. A pesar de su desaparición como entidad política, el legado de Moab persiste a través de los descubrimientos arqueológicos. Excavaciones en Dibón, la antigua capital moabita, han revelado restos de murallas, templos y sistemas de almacenamiento de agua que atestiguan el nivel de desarrollo alcanzado por esta civilización. La estela de Mesha, encontrada en Dibón, sigue siendo uno de los hallazgos más importantes, proporcionando una ventana directa a la lengua, cultura y logros de los moabitas. Kir de Moab, conocida hoy como Al-Karak, también ha ofrecido evidencias significativas de la vida en Moab. Los hallazgos incluyen inscripciones, artefactos cerámicos y estructuras defensivas que reflejan la importancia estratégica de la ciudad. Además, los descubrimientos relacionados con la vida cotidiana, como herramientas agrícolas y objetos de culto, permiten reconstruir un panorama más completo de la sociedad moabita. La arqueología ha desempeñado un papel crucial en mantener viva la memoria de Moab, recordándonos su papel como una civilización resiliente y adaptativa en el complejo escenario del antiguo Cercano Oriente. La historia de los moabitas no es solo un relato del pasado, sino un espejo de las dinámicas humanas, conflicto, adaptación y trascendencia. Este pueblo, nacido de orígenes controvertidos y marcado por una constante lucha por su independencia, demuestra que incluso las culturas aparentemente más pequeñas pueden dejar una huella indeleble. Desde los escritos en piedra de Mesha hasta las menciones en el linaje de Jesús, Moab nos enseña cómo las historias individuales y colectivas pueden trascender las fronteras del tiempo. La arqueología y la investigación moderna continúan revelando aspectos fascinantes de esta civilización, permitiéndonos reflexionar sobre nuestra propia capacidad de adaptación y persistencia frente a los retos. En última instancia, los moabitas nos recuerdan que la historia no pertenece solo a los grandes imperios, sino también a las naciones y pueblos que, a pesar de las adversidades, lograron dejar un legado que perdura hasta nuestros días. Si disfrutaste de este contenido, no olvides dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. Te invitamos a suscribirte para explorar juntos más historias fascinantes del pasado y su conexión con el presente. Comparte este artículo con quienes aman descubrir los misterios de la historia.